Donald Decker nació en 1962 en Stroudsburg, una pequeña ciudad al este del estado de Pensilvania, Estados Unidos. No se tienen datos precisos sobre sus padres, pero se sabe que a los 7 años debió mudarse a vivir con sus abuelos. A partir de ese momento, la vida de Don se volvió un infierno. Su abuelo abusaba física y emocionalmente de él. A raíz de esos malos tratos, Don se volvió un niño tímido e inseguro. En su juventud se convirtió en un joven desafiante. Su vida comenzó a transitar al margen de la ley. En 1983, a sus 21 años, la policía lo atrapó con bienes robados. El chico fue arrestado y fue condenado a cumplir entre 4 y 12 meses de prisión. Don debería estar encarcelado el año completo si tenía un mal comportamiento dentro de la prisión. De inmediato fue trasladado al correccional. Jamás pensó que todo se pondría peor. En febrero del mismo año, su abuelo falleció. El hombre que le había hecho tanto daño durante toda su niñez había muerto y Don se sintió liberado. Al principio no sabía si asistir o no a su funeral. Aún tenía demasiado presente el trato que había recibido por parte del anciano. Luego de pensarlo, decidió concurrir para darle un cierre a esa etapa de su vida. Sin embargo, asistir no era tan simple. Debía pedir permiso en la prisión y algún familiar o amigo debía hacerse responsable de él. Afortunadamente para Don, sus amigos Bob y Ginny Kiefer se hicieron cargo de él y de su regreso a la cárcel luego de cumplidos los días. El joven preparó su pequeño bolso con un poco de ropa. A la mañana siguiente llegó a la casa de los Kiefer, en el 528 de Ann Street. Para la pareja fue una alegría poder recibirlo. Los tres compartieron un buen momento repleto de recuerdos lejanos. Al mediodía, Decker salió de la casa para asistir al funeral de su abuelo. Al llegar, fue bien recibido por sus familiares. Al principio se sintió cómodo, pero luego de escuchar a varias personas hablar con tristeza y dolor sobre la partida del anciano, Don comenzó a sentirse frustrado y enfurecido. Al anochecer, volvió a la casa de los Kiefer. Cuando ingresó al hogar, saludó a sus anfitriones y, sin decir más, se dirigió al baño de la planta alta. Entró y cerró la puerta de un golpe. Allí, solo, se miró al espejo e intentó tranquilizarse. Abrió la canilla y lavó su rostro. Volvió a mirarse al espejo. Jamás esperó ver algo espeluznante. Con el rabillo del ojo notó una figura en la ventana del baño. Volteó y vio a un anciano con una corona. El viejo extendió una de sus manos. Era una garra esquelética, de uñas largas y piel pálida. De pronto, la visión desapareció. El joven recobró la conciencia y sintió un ardor intenso en su antebrazo. Se miró y vio que tenía 3 largos rasguños en su piel. A pesar de recordar la visión y sentirse asustado, pensó que todo había pasado. Sin embargo, ese había sido el comienzo. El chico descendió la escalera, se dirigió a la sala de la casa y se sentó en el sillón con la mirada perdida. Se veía extraño, parecía un autómata. Bob le preguntó qué le había sucedido en el antebrazo, pero Don no respondió, solo miraba al frente. Mientras el chico parecía estar en trance, comenzó a brotar agua de las paredes. El líquido se deslizaba hacia el piso en varias partes de la habitación. Los Kiefer se miraron extrañados y preocupados por la fuga. De repente comenzó a llover dentro de la sala. Todo lo que se encontraba en el living empezó a mojarse. Bob y Ginny no sabían qué hacer. Don, por su parte, se mantenía inmóvil a pesar de estar cada vez más mojado. La lluvia tenía una particularidad, iba desde el piso hacia el techo. Para la pareja, el agua se filtraba por las tuberías. Ginny llamó al casero y le pidió que se presentara a la brevedad. A cada minuto la lluvia ganaba intensidad. El casero llegó al hogar de los Kiefer poco tiempo después de la llamada. Al ver lo que estaba sucediendo, quedó tan impactado como Bob y Ginny. El hombre aseguró que las tuberías estaban en el fondo de la casa. Era imposible esa fuga de agua en la sala. Tampoco se trataba de una filtración proveniente del techo. No había llovido en días. Mientras todo sucedía, Don continuaba con la mirada perdida e inmóvil sentado en el sillón. La lluvia se hizo más intensa aún, tanto que se formó una extraña niebla en la habitación.
Varios vecinos comenzaron a reunirse en la puerta de la casa. Querían ver el extraño fenómeno. Los Kiefer y el casero, asustados, decidieron llamar a la policía. A los pocos minutos, los oficiales John Vaughan y Richard Warbert arribaron a la vivienda. Los uniformados tampoco entendían lo que estaba aconteciendo. No había una razón lógica para el hecho. Los oficiales acompañaron a los Kiefer durante un tiempo, pero al ver que no podían brindar ayuda, se retiraron del lugar. Al llegar a la jefatura realizaron un parte policial con la descripción exacta de lo sucedido. Mientras tanto, en la casa, y luego de unas horas, Don salió del trance y quedó sorprendido por la lluvia que no cesaba dentro del hogar. La noche y la madrugada transitaron lentamente. Nadie pudo conciliar el sueño. Al día siguiente, el casero y su esposa regresaron a la propiedad para evaluar los daños. En la sala continuaba lloviendo sin pausa. El casero le solicitó a los tres amigos que salieran de la casa mientras él y su esposa examinaban el lugar. Don, Bob y Ginny decidieron salir a comer algo. Cuando Decker atravesó la puerta, la lluvia se detuvo. El casero y su esposa lo notaron, pero no le dieron demasiada importancia en el momento. Decker y sus amigos se dirigieron al restaurante que se encontraba al otro lado de la calle. La dueña del negocio era Pam Scrofano, quien la noche anterior había sido testigo de la lluvia en la casa de los Kiefer. Don, Bob y Ginny se sentaron en una mesa cerca de la ventana. Los tres hablaron tratando de entender qué sucedía en la casa. De pronto, Decker volvió a entrar en trance y comenzó una persistente lluvia dentro del local. Pam, que era una mujer creyente, tenía la seguridad que lo que sucedía era un fenómeno paranormal. La mujer notó que Don estaba inconsciente. Lentamente se acercó a él, se sacó el crucifijo que llevaba y lo puso en la mano del chico. El joven salió del estado de trance gritando. La cruz lo había quemado. Miró la palma de su mano y vio que le había quedado una fuerte quemadura con forma de cruz. Los Kiefer se sintieron perturbados, decidieron salir del restaurante y regresar con Don a la casa. Cuando salieron del negocio, la lluvia se detuvo. Los tres amigos cruzaron la calle, ingresaron a la vivienda y fueron hasta la cocina. Allí, el casero y su esposa los esperaban. Se habían dado cuenta que Don era la causa de la lluvia y lo increparon por los hechos inexplicables. El chico se sintió hostigado y la rabia se apoderó de sus emociones. Nuevamente entró en trance. Inmediatamente después de ingresar en ese estado, en la cocina comenzó a llover. Para sorpresa de los presentes, Don se elevó y comenzó a levitar. Luego, las ollas y las sartenes de la cocina comenzaron a temblar violentamente y fueron arrojadas contra los Kiefer y los caseros. De pronto, Decker fue empujado contra la pared para luego caer al piso. El fuerte golpe sacó al joven de la inconsciencia. En ese momento, Decker se dio cuenta que algo oscuro lo seguía y quería hacerle daño. Sentía que era su abuelo que había regresado de la muerte para continuar atacándolo. Bob y Ginny, asustados, llamaron nuevamente a la policía. Los oficiales, Warbert y Vaughan, arribaron nuevamente al lugar, pero esta vez con el jefe James Adams. El sheriff ya tenía conocimiento del caso por el parte policial. El jefe de policía era totalmente escéptico. Miró a su alrededor, analizó la casa, tomó declaraciones y concluyó que se trataba de un problema en las tuberías. Luego les prohibió a los oficiales volver a la residencia de los Kiefer. Para Adams no era un problema para la policía. Sin embargo, John Vaughan se atrevió a desobedecer las órdenes de su superior. Al día siguiente, él y su compañero regresaron a visitar a Don. Se reunieron nuevamente en la cocina y lo entrevistaron. Los policías también escucharon a Bob y a Ginny. La pareja contó lo que había sucedido cuando Don tocó el crucifijo de Pam. Entonces, Vaughan quiso probar si se trataba de una posesión demoníaca. Se quitó su crucifijo y le pidió al joven que lo tomara. Donald lo hizo y de inmediato lo dejó caer. Otra vez la cruz había quemado su piel. Cuando el oficial tomó el símbolo religioso del piso, el metal estaba caliente aún. Inmediatamente después, como si la oscuridad castigara a Decker por haber tomado la cruz, el chico volvió a entrar en trance y nuevamente comenzó a llover en la cocina. Decker levitó y otra vez fue arrojado contra la pared para luego caer al piso.
Los policías lo ayudaron a levantarse y notaron que el chico tenía 3 arañazos en el cuello. Vaughan le aconsejó que se comunicaran con el sacerdote William Blackburn. Él podría ayudarlos. La pareja no sabía si acudir al cura, pero a medida que las horas pasaban, los fenómenos eran más intensos y perturbadores. Entonces el matrimonio llamó al sacerdote, le informaron sobre el caso y el cura se comprometió a ir al día siguiente. En la mañana, el religioso se presentó en el hogar de Bobby Ginny. Blackburn tuvo una breve charla con Decker y con tranquilidad analizó sus heridas. De pronto, la energía oscura volvió a mostrar su poder y comenzó a llover en la sala donde Decker y el sacerdote se encontraban. El cura se dio cuenta que debía realizar un exorcismo lo antes posible. No había tiempo para solicitar autorización a la iglesia. La salud física, mental y espiritual de Don dependían de Blackburn. El sacerdote le pidió al chico que se recostara en el sillón. El joven lo hizo y volvió a quedar inconsciente. Blackburn se preparó y comenzó el ritual. La lluvia se hizo más intensa. Las gotas subían hasta el techo y una densa niebla invadió la sala. El reverendo se asustó y rezó por los dos. Mientras el sacerdote realizaba el exorcismo, sucedía un hecho inexplicable. La lluvia no mojaba la Biblia, ni una sola gota la tocaba. De pronto, Blackburn comenzó a sentir un olor fétido e insoportable. El hombre redobló las plegarias y luego de unos minutos el olor desapareció y la lluvia se detuvo. Don por fin fue liberado. El joven se veía tranquilo y esa noche pudo dormir, al igual que los Kiefer. Al día siguiente, el permiso de Decker se terminó y el chico debió volver a prisión. Cuando llegó a la cárcel, se sorprendió al saber que los policías y condenados estaban enterados de los hechos sobrenaturales que lo habían afectado. Algunos se burlaron de él por la supuesta lluvia. Don no reaccionó al acoso de sus compañeros. De hecho, transcurrieron varios días sin problemas, hasta que unas semanas después la oscuridad regresó. Un día, el compañero de celda de Decker comenzó a gritar desesperado mientras llamaba a los guardias. Había comenzado a llover en la celda, mientras Don se encontraba acostado. Caía demasiada agua dentro del cuarto de confinamiento. Todos creyeron que se trataba de una fuga. Sacaron a los 2 reclusos de allí. Le pidieron al conserje que examinara el lugar. Luego de hacerlo, el hombre dijo que era imposible una fuga de agua así. La mayoría de los reclusos comenzó a creer que lo que habían escuchado sobre la lluvia que provocaba Decker era real. Sin embargo, uno de los guardias de la prisión no creía que Don fuera capaz de hacer llover, entonces decidió ponerlo a prueba. Le pidió que hiciera llover en la oficina del alcalde. Don aceptó y pocos minutos después el jefe de la prisión se presentó en la celda de Decker. Tenía solo la camisa mojada como si una intensa lluvia hubiera alcanzado solo esa prenda del uniforme. Desde ese momento nadie dudó de Don. De hecho, algunos estaban preocupados y otros asustados. El alcalde y los guardias decidieron nuevamente contactar al sacerdote William Blackburn. El cura aseguró que acudiría a la brevedad. Blackburn asistió al día siguiente, ingresó a la celda y el alcalde permitió que él y Don tuvieran una charla privada. De pronto, el sacerdote sintió aquel olor fétido tan característico. Decker, con una sonrisa perturbadora, le dijo al cura: «Ahora puedo controlar la lluvia». El chico levantó un dedo y comenzó a llover. El reverendo supo de inmediato que era necesario realizarle un segundo exorcismo. Esta vez el ritual debía ser más largo e intenso. Blackburn realizó un ritual extenso y profundo. La lucha fue intensa y la oscuridad arremetía contra Don. Muchas veces el sacerdote sintió que las fuerzas lo abandonaban, pero continuó el ritual con fe. Luego de varios minutos, Don fue completamente liberado. Al chico lo invadió una paz que nunca había imaginado. A partir de ese día, su vida tomó un curso diferente y positivo. El joven cumplió su condena y fue liberado a los 4 meses por buen comportamiento. Nunca regresó a prisión. Hasta el día de hoy, nadie sabe si fue atacado por su abuelo o si se trató de una posesión demoníaca.